De acuerdo, entonces vamos a comenzar con Vida Espiritual, clase número 5. Nuestro Padre Celestial, en tu presencia, Señor, nos hemos congregado para adorarte, para pedirte que tú nos ayudes, Señor, con todos los detalles, incluso con la parte de tecnología, que tú nos guardes, Señor, en nuestra mente y corazón, que podamos comprender y atesorar y finalmente llegar a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Gracias por cada uno de mis hermanos, por lo que están haciendo esto acá presencialmente, por lo que lo están haciendo en forma remota. Yo te ruego que tu Espíritu Santo en este momento les unja con sabiduría, con paz y con un entendimiento que va más allá de lo natural. Y te lo agradezco desde ya, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Clase espiritual, de la vida espiritual entonces, clase número 5. Tomo lo que quedamos la vez pasada, de que la vida espiritual tiene un propósito en nuestra vida. En la clase número 4 estuvimos hablando de esta cosa tan dramática, pero tan necesaria, de llegar a tener convicción, seguridad de que somos amados por Dios, de que somos hijos muy amados. Esa es la base fundamental de la vida espiritual. Si no llegamos a esa convicción, entonces es muy difícil crecer hacia las otras etapas de la vida espiritual, el discipulado radical y llegar a nuestro propósito de ser reyes y sacerdotes. Así es que sigan trabajando con eso, por favor, es muy, muy importante. Y de hecho les puse en las carpetas de Dropbox un libro en particular, o mejor dicho, 2 libros en PDF que son de Henry Nouwen y que trata uno sobre ser el amado de Dios y el otro sobre el regreso del Hijo Pródigo. Son 2 libros que impactaron profundamente mi vida en este aspecto de la vida espiritual y de este paso número 1, que es llegar a la convicción de que somos hijos e hijos muy amados. Así es que por favor les pido que lo vean. El propósito de nuestra vida. Si nosotros viéramos la eternidad como una tremenda línea que nosotros trazáramos, evidentemente da 500 vueltas a la iglesia, sigue por todas las avenidas que tenemos acá y sigue porque es la eternidad. Pero aquí, en este pequeño dibujo que tienen al frente, una línea con flecha para los 2 lados, significa que esto es infinito. Así que imagínense una línea pero grande, grande, grande. Y en esa línea ocurre nuestro nacimiento. Y también en esa línea ocurre nuestra muerte. Y como ustedes ven, es un espacio muy chiquitito. Es muy pequeño. Y cuando uno se compara con el universo, se compara con la infinitud de Dios, casi uno tiene la tendencia de decir, ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué sentido tiene o tuvo mi vida? Y uno empieza a creer que la vida tiene que tener un sentido en el fondo, como dejando una huella aquí en la tierra, o sea, hacer algo importante, o llegar a ser sumamente conocido o popular, o llegar a tener mucha influencia, mucho poder. Y al final caemos en la trampa de no enfocar nuestra esencia, sino lo que podemos llegar a hacer. Pero resulta que para Dios es importante que entendamos que hemos sido amados mucho antes de nacer. Mire, aunque no nos lleguemos a convertir, fuimos amados por Dios antes de nacer. Y seremos amados por Dios el resto de la eternidad. ¿Puede dimensionar eso? Antes de que el tiempo llegara a existir, Dios ya nos conocía y nos amaba. Y después que nuestro tiempo, nuestro pequeño tiempo, acabe, Dios nos seguirá conociendo y nos seguirá amando. Todo esto es imposible de dimensionar para una mente finita. Pero entonces dentro de eso uno se pregunta, ¿y cuál es el propósito de mi vida en algo tan enorme? Y es bastante simple, y es algo como esto. Que reconozcamos su amor eterno por nosotros, o sea que le conozcamos a Él. Y que aprendamos a decirle, papá, yo también te amo. Y así queramos estar o pasar con Él la eternidad. Saben que para mí estas pequeñas cosas han sido grandes revelaciones y se las quiero pasar.
Yo me crié en el cristianismo en una corriente muy enfocada a la mente, muy enfocada a conocer, a saber cosas. Y fui un buen estudiante dentro de esa corriente. Pero la verdad es que nadie me enseñó las cosas simples de la vida espiritual. Y cuando uno se llena mucho de algo que no completa la parte espiritual, uno se da cuenta que se empieza a quedar vacío con el tiempo, porque la iglesia lo exprime todo. Y entonces uno empieza a decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Y eso produjo en mí la necesidad de encontrar otras respuestas y otra forma de relación con el Señor. Y lo que estoy tratando de pasarles son mis torpes intentos de comprender algo mayor de lo que es la relación con Dios. Y estas pequeñas cosas yo espero que les lleguen al corazón. Su vida al final tiene un propósito simple, pero enorme. Que lleguen a conocer a Dios y el profundo amor que Él ha tenido siempre por ustedes, por cada uno. Y que puedan llegar a responderle de la misma manera y decirle, papá, yo también te amo. Y es tanto lo que te amo que quiero pasar la eternidad contigo. Solo piensen en el Dios en el que han creído. ¿Cuántas veces han tenido dudas de Él? ¿Cuántas veces han tenido peleas con Él? ¿Cuántas veces no están de acuerdo con lo que hace el Señor? ¿Quieren pasar una eternidad con ese Dios? ¿Les parece interesante pasar una eternidad peleando con Dios? Hay mucho que saber sobre esto, hermanos míos. Mucho que saber. Y yo quisiera mostrarles la sabiduría que hay en la Escritura. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo, entendiendo estas cosas, mucho antes que nosotros, pero al mismo tiempo tratando de comunicarlas a la iglesia. Y la iglesia recibiendo estas verdades, pero poco o nada comunicándolas al pueblo. El apóstol Pablo dijo hace 2000 años, en el capítulo 3, versículos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjese cuál es la oración del apóstol. Por esta causa doblo mis rodillas, a ver si logran conocer el amor de Dios. Y tan grande es que él no sabe cómo expresarlo. Dice, la anchura, la plenitud, la longitud, la profundidad. Trata de ponerlo en medida. Este es imposible de dimensionar, pero oro que lo puedan llegar a conocer. Porque ese es el todo de la vida. Son cosas simples. Y nosotros hemos complicado mucho el cristianismo. Hemos hecho del cristianismo uno más de nuestros productos occidentales. Bien empaquetadito, con buenos logos, con linda imagen, con buen sonido, con cosas bailando. Y le quitamos lo esencial. Así que ojo con eso, mis queridos. Hemos visto hasta aquí lo que se conoce en el mundo de las disciplinas espirituales, la disciplina del corazón. Se trata de una mirada hacia adentro, de conocernos a nosotros mismos. Y se trata de poder entablar una relación con el Señor, pero a través del corazón. Generalmente los intentos que hacemos son a través de la mente, del conocimiento, a través del servicio, a través de algún ministerio o discipulado que llene cierto vacío de nuestra mente, de nuestra vida. Pero las disciplinas del corazón, muy antiguas, pretenden decir,
pare un poquito, mire hacia adentro y vea qué hay y cómo se está relacionando con el Señor. Y en esas disciplinas uno se hace este tipo de preguntas. ¿Por dónde comenzar para desarrollar mi vida espiritual? Y se trata de entender que todo esto se trata de desarrollar una relación con Dios desde el corazón y que eso requiere de diversas disciplinas espirituales. No solo una, de varias. La primera que hemos trabajado es la disciplina del corazón, o sea, una mirada hacia adentro, hacia el interior, en oración meditativa. Entonces ustedes se dan cuenta que empezamos a necesitar otras herramientas. Aquí les menciono una, la oración meditativa. Ya les he pedido que hagan algunos intentos, pero no les he explicado cómo. Hoy día vamos a ver. Y a pesar de que esto es un curso bien comprimido, yo espero poder darle las herramientas que a mí más me han servido y también las herramientas de donde he sacado alguna de estas cosas. Porque yo les dije al principio, a mí nadie me enseñó, yo nunca tuve un director espiritual, nunca tuve un mentor en estas cosas. He tenido que irlas descubriendo solo, por una necesidad personal, pero también porque veo que hay una necesidad en la iglesia. Entonces, ¿les puede hacer sentido a ustedes o no? Eso ya es una decisión personal. Pero si puede aprovechar estas cosas, le animo, porque su vida espiritual no sé si va a ser radicalmente diferente o radicalmente mejor, pero va a ser definitivamente más profunda. Nos preguntamos en estas disciplinas del corazón, ¿quién soy yo? Porque requiere comprender nuestra identidad en Cristo como hijos muy amados, invitados a ser discípulos y a servir al Señor como reyes y sacerdotes. Esta identidad es algo que cuesta descubrir. Nuestra identidad ha sido marcada y deformada por una sociedad competitiva que nos lleva a decir tú vales por lo que haces, tú vales por lo que tienes, etc. Y no estamos capacitados de forma natural para comprender que somos esto simplemente, hijos súper amados e invitados a algo extraordinario. ¿Se dan cuenta? Entonces, comprender esto se trata de una disciplina del corazón. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Entender que no nos definimos por lo que hacemos, lo que tenemos o lo populares que somos, sino por ser hijos muy amados. Y ya de tanto repetir me estoy poniendo majadero. Pero a veces la repetición hace este efecto, de que entra por una parte o por otra parte, ¿no es cierto? Pero luego comprender que el propósito de la vida es responder a ese amor con un Padre, yo también te quiero, yo también te amo. Porque no está completo con recibir el amor de Dios. No está completo con recibir este discurso de que Dios nos ama. A lo mejor lo creen, a lo mejor no. A lo mejor lo logran vivir en parte. Pero les puedo decir una cosa. Si logran vivirlo completamente, el resultado que sí se va a ver es su respuesta. Y ustedes le van a responder al Señor de la misma manera. Padre, siento pasión por ti. También te amo. Estoy dispuesto a todo por ti. ¿Me explico? Las preguntas que debemos responder hasta este punto son vitales también. Porque si ustedes están avanzando correctamente en un trabajo de vida espiritual como este, estas son las preguntas que yo les ruego que tomen tiempo en su casa para responder. Por ejemplo, ¿cómo es mi vida devocional? Ya estamos en la clase número 5. Si a estas alturas todavía está chuteando el devocional, no tiene una constancia, no tiene mucho interés, no tiene técnica, no tiene nada, entonces todo lo que sigue, claro, va a entrar por una oreja, pero también va a salir rápidamente por la otra. Tiene que hacerse esta pregunta tan sencilla. ¿Cómo le concedo espacio a Dios para que me hable, para que pueda hablarme? ¿Sé hacer eso? ¿Tengo alguna forma definida para hacer eso? Hoy día le voy a mostrar algo. Pero si no lo tiene, hoy tiene que responder, todo esto es tan nuevo para mí, todo esto no lo tengo contemplado, nunca lo había pescado siquiera, y con esta sinceridad comenzar y decir, hay algo que tengo que cambiar profundamente en mi forma de relacionarme. ¿Cómo me siento en relación con mi identidad en Cristo como hijo amado? ¿Y qué estoy haciendo para desarrollar firmeza en esa identidad? A lo mejor la clase pasada, la clase número 4, les gustó.
les llegó al corazón. Pero ¿y qué está haciendo con eso? Porque, hermanos queridos, si usted no hace algo, la naturaleza de su vivencia social, la manera en que usted ha sido socializado, la manera en que funcionan las iglesias en general, la manera en que ha funcionado su familia, todo le va a llevar hacia el otro lado. Entonces, si no hace algo específico, intencionado, para desarrollar esta identidad y llegar a sentirse, soy el amado de Dios y nada me mueve de allí, le aseguro que no lo va a hacer. Y por último, estoy dispuesto a avanzar en mi llamado a ser discípulo del Señor y llegar a representarlo como rey y sacerdote. El Señor piensa cosas maravillosas, ha pensado cosas extraordinarias de nosotros. Entonces, para Él, el ser hijos muy amados es el punto de partida, no es la meta final. Él quiere desarrollar todo un potencial en nosotros. Para nosotros a veces es toda la vida darnos vuelta solo en esta primera etapa. Y si llegamos a desarrollarla, mire, vale la pena. Pero yo quisiera que usted y yo pudiéramos no solo desarrollarla y vivirla, sino ir por más. Ir por más. Y sabe, creo que no hay nada peor que alguien que se mete en los caminos del discipulado sin tener claro que es un hijo muy amado, porque va a transformar rápidamente esto en una religión de mucho esfuerzo y de mucha fuerza de voluntad y de mucho sacrificio. ¿Algún comentario o duda hasta aquí? Seguimos entonces. Vamos a hablar esta noche de la meditación cristiana. Y cuando hablamos de eso, me siento un poco, a propósito de esta imagen de una isla, me siento un poco como el obispo que fue a visitar a 3 monjes en una isla. ¿Conocen esa historia? Es una parábola que escribió León Tolstoy. Y es como divertida, pero yo me siento como el obispo. Porque resulta que había en una isla 3 monjes, ermitaños, que vivían humildemente y vivían en su comunión, ¿no es cierto?, y teniendo relación con el Señor. Y un día el obispo de la parte, digamos, continental, que sabía que existían estos 3 monjes rusos, decidió ir a hacerles una visita pastoral. Entonces fue. Y los monjes lo recibieron muy cariñosamente, gracias por venir a visitarnos, todo. Y dándose cuenta que estos monjes ni siquiera sabían el Padre Nuestro, la oración del Señor, se dedicó todo ese día que estuvo con ellos a enseñarles la oración que enseñó Jesús. Así es que al final del día, el hombre se sintió satisfecho que había hecho una extraordinaria obra con estos monjes y se subió a su barquito y se fue hacia el continente. Y para su sorpresa, cuando él ya estaba en mar abierto, de pronto los monjes venían caminando sobre el agua. Pero no venían caminando, venían corriendo sobre el agua. Y tan corriendo que alcanzaron al bote y le preguntaron, Padre, por favor, ¿podría repetirnos? Se nos olvidó la oración. Entonces el obispo les dijo, ¿y ustedes cómo oran? Ellos dijeron, Señor, nosotros somos 3 y tú eres 3, ten misericordia de nosotros. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Y están caminando sobre el agua. Creo que no hace falta más. Vayan y vivan en paz. Y cuando yo enseño de disciplinas espirituales, a veces me siento como este obispo, que se coloca en una posición de autoridad y no sabe a quién le está enseñando. Y no sabe que puede estar frente a un santo, a uno que verdaderamente está en las profundidades de la presencia del Señor. Con harta humildad quiero traspasarles algunas poquitas cosas, algunos consejos. Y ojalá haya entre nosotros algunos que caminen sobre el agua. Y que no solamente me superen en conocimiento, sino lejos en práctica, en santidad,
en escuchar a Dios. ¿De acuerdo? Y cuando a ustedes les toque enseñar a otro sobre estas cosas, tal vez se sientan tan bien como este obispo. No saben a quién le están enseñando. La meditación cristiana se puede dividir en dos grandes cosas. Uno es la meditación de la palabra, que generalmente se llama lectio divina. Y yo les voy a pedir, como una tarea, que refuercen eso, porque no lo voy a trabajar muy específicamente acá. Pero que ustedes pueden reforzar eso con las clases 8 y 9 del discipulado 1+1. Ustedes lo tienen, ¿verdad? Ustedes tienen las cosas, la clase está grabada, el material está escrito, así que es cosa de esforzarse un poquito. ¿Ya? Y también les subí algún poco de material sobre eso y les voy a pedir que lean de Ruth Haley Barton el capítulo sobre Lectio Divina, que los que hicieron el curso 1+1 ya lo tienen, pero los otros posiblemente no. Y se trata de que lo puedan leer, resumir y comentar como siempre. Les va a hacer muy, muy bien. ¿De acuerdo? Pero lo que sí vamos a ver ahora es la otra parte de la meditación cristiana, que se llama oración meditativa. Y tiene 3 movimientos. Uno es el recogimiento, el otro es la contemplación y finalmente la oración de escuchar. También se ha llamado a esto la oración de contemplación, precisamente por el segundo movimiento. Así que si ustedes ven en algún libro la oración contemplativa o la oración meditativa, es básicamente lo mismo. ¿De acuerdo? A eso nos vamos a dedicar. Pero antes de eso quería decirles que no se me fueran a confundir. ¿No es cierto? La meditación cristiana no es idéntica a la meditación que nosotros conocemos o hemos visto o escuchado del mundo oriental. Sin embargo, el cristianismo nació en un ambiente oriental. Medio Oriente es Oriente. Entonces, la meditación que practicaba nuestro Señor Jesús, los discípulos y toda la gente de la zona, y que era parte de su forma de vivir espiritualmente, tiene más parecido con el mundo oriental actual que con el mundo occidental. ¿Me explico? Así que hay que ser cuidadosos. Hay algunas cosas en que somos parecidos y otras cosas que hay que dejar definitivamente de lado. Esa imagen que ustedes están viendo de Buda, ¿verdad? De Siddhartha, que llega a ser conocido como Buda, un personaje muy venerado en la India, está además en una posición que es la clásica que se conoce para meditar en yoga. ¿No es cierto? Ustedes lo han visto. Donde se ponen ya sea sentaditos como indios, así con las piernas cruzadas, o todavía mejor, dicen algunos, en la flor de loto, que es re complicada de hacer, y con las manitos así, ¿verdad? Y om y todo. Creo, hermanos míos, que haríamos bien en conocer más de estas cosas, porque a veces desde la mirada occidental tenemos una mirada un poquitito crítica y tal vez incluso burlesca de cosas que tampoco conocemos. Haríamos bien, pero sí quiero decirles algunas cosas en que no nos parecemos. El objetivo de la meditación oriental, budista, taoísta, shintoísta, de cualquier parte de la India, del yoga, ¿no es cierto? E incluso lo que ha llegado a Occidente, conocida como la meditación trascendental, el objetivo de estas cosas es poner la mente en blanco, es llegar al vaciamiento y la ausencia del deseo. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos llenar nuestro ser con la presencia de Dios. Nosotros queremos estar en una condición de poder escuchar al Señor. Entonces no estamos buscando vaciamiento, sino llenura. El objetivo es diferente, pero en algunas cosas, en algunas partes de la técnica podemos coincidir. ¿Me entienden? Entonces hay que, como dice el apóstol Pablo, escuchar todo y retener lo bueno.
¿Y con qué criterio vamos a retener lo bueno? Ahí es donde necesitamos gente que lo haya hecho antes que nosotros y que nos pueda guiar y decir, esto deséchelo, esto tómelo. ¿De acuerdo? Quiero hablarles de la postura. Aquí tenemos un maestro de yoga y se nota que es un maestro de yoga. ¿Por qué notarían ustedes que es un maestro de yoga? La parte física, ¿no es cierto? Flacuchento como el solo, ¿verdad? Pero bien formado, es un flaco fibroso, que es lo que produce el yoga. Está en una posición muy difícil de hacer y de sostener, que es la posición del loto. Pero les digo que esto está súper bien para la foto. Pero en la práctica no anda muy bien. Déjeme decirle algunas cosas, porque yo practiqué estas cosas por años, antes de ser cristiano. Primero que nada, la posición del loto paraliza completamente el fluir de la sangre en las piernas. Entonces, es muy difícil sostenerla por más de 15 minutos. La meditación que hacen estas personas, cuando es larga, definitivamente tiene que ser en otra posición. Para que ustedes sepan. La posición del loto aquí está perfecta para la foto. Otra cosa, uno en la naturaleza es muy difícil estar sentado sobre una roca irregular y no empezar a sentir demasiado el cuerpo. Pincha por acá, ¿verdad? Y si usted siente mucho pinchazo, después ya no puede meditar, porque está demasiado distraído. Así es que, bueno, se requiere que el cuerpo participe en la meditación. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven que el hombre está usando muchos músculos de su cuerpo para tener la espalda perfectamente recta. Las rodillas están más abajo de las caderas, por eso está sobre una roca, porque de esa manera se puede sostener más tiempo esta posición. Si usted la tiene hacia arriba, produce un acalambramiento de la ingle. Hay muchas cosas que se ven bonitas, pero no son. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? La postura es muy importante. Y les voy a tratar de decir cómo hacerlo de verdad, en la práctica. Porque no sirve estar 5 minutos. Aquí es donde tenemos que aprender a estar tiempos largos. Les puedo decir algo, por ejemplo, del lugar también. Yo una vez estaba justo como este muchacho que está ahí en la foto. Vi un lugar tan precioso entre las rocas del mar y me metí y me puse a hacer exactamente como él. Cuando sentía las olas romper atrás, eso me distraía mucho. Al principio pensé que eso iba a ser como parte de la armonía, pero me distraía mucho porque no sabía cuándo me iba a caer una ola encima. Así es que mejor me di vuelta y me puse mirando al mar. Con eso lo que hice es que empecé a estar así, con un ojo abierto, por si acaso. Tampoco podía meditar. Y finalmente una ola me atrapó y me tiró para atrás. Entonces, ¿cuál fue la gracia de eso? Al final no saqué nada. Entonces, la naturaleza, ustedes tienen que entender algo. La naturaleza no está a nuestro favor. La naturaleza está en desequilibrio con nosotros y nosotros con ella. Entonces, meditar es un ejercicio muy particular, porque tenemos que aprender a dominar primero nuestra naturaleza para aprender a estar en armonía con la naturaleza. Y estos conceptos que le estoy diciendo, que para un orientalista suena totalmente normal, para un cristiano suena muy raro, especialmente en Occidente. Esto de estar en armonía con el universo y con la naturaleza. Pero, ¿somos o no somos parte de esta creación? Y como señores por el reino de Dios compartido, ¿hemos de estar en armonía o solo sujetándola a punta de presión y transformando? Mire este monje, un típico monje budista, posiblemente taoísta del Tíbet o algo así. Note, por ejemplo, que escogió una roca inclinada para colocarse, porque es mucho más sencillo mantener una buena posición, y aún así se le arqueó la espalda. ¿Notan? Porque ya lleva bastante rato en esa posición. Está en una posición, no creo que sea de loto, aunque no se ven las piernas, pero probablemente sentadito como indio. Es mucho más cómoda esa posición, pero tampoco dura para mucho rato, porque están tan flectadas las rodillas que para la circulación y pronto se le duermen las piernas.
Hay gente que dice, no hay nada mejor que estar en el campo, en ambientes abiertos, lugares preciosos, sobre el pasto. No lo haga. Se lo comen las hormigas. Es terriblemente desagradable. Usted está sentado 5 minutos, fascinado, y de pronto empieza a sentir un bichito por acá, otro por allá, y le pican por acá. No, pues se puede meditar así. Entonces nosotros aspiramos a una cosa más parecida a esto. Un lugar cómodo, un asiento con respaldo, con la espalda muy derecha, con una postura muy cómoda, en un ambiente controlado al principio. Después podemos ir a la naturaleza, pero al principio aprender cómo hacer esto en un ambiente controlado y donde la respiración va a tener una importancia radical. Entonces, aquí por ejemplo, que son las típicas cosas que uno puede encontrar en internet, usted pone meditación y todo va hacia la meditación orientalista o yoga o algo así. Usted no van a encontrar nada cristiano, porque esto ha desaparecido del cristianismo prácticamente. Entonces esta persona puso incienso y cosas por el estilo. No lo hagan. Traten de estar en ambientes muy ventilados, ambientes donde ustedes pueden respirar aire puro, en lo posible, en este Santiago. Si tienen la oportunidad de comprar un filtro de aire y ponerlo en su pieza y allí hacer esto, es mucho mejor. Así que les doy un par de tips. Si ustedes, por ejemplo, van a la naturaleza, cómprense algo como esto. Muy barato me salió en el Home Center, como 1.500 pesos. Y yo siempre cargo uno de estos en el auto. Sirve para muchas cosas. Si a uno se le pincha un neumático, me siento al lado para cambiar. Pero si voy a la naturaleza, entonces no estoy pegado al piso, sino que me siento cómodamente. ¿Ve? Me resiste bien, tranquilo, y estoy bien sentadito. No es lo ideal porque no tiene respaldo, pero en la naturaleza tampoco puedo pedir ideales, ¿no es cierto? Yo les sugiero que ocupen algo así para estar en la naturaleza cada vez que puedan, cuando ya dominen las técnicas en privado. Si ustedes además quieren pasar tiempos importantes arrodillado, que yo creo que es muy valioso, les sugiero algo como esto. También fue algo barato que compré y es extraordinario para estar arrodillado en cualquier parte, incluso para estar sentado por el tamaño. Entonces, uno tiene que ser astuto. Si ustedes de verdad quieren aprovechar sus tiempos, porque no hay nada peor que intentar algo y no durar más de 5 minutos porque me duelen las piernas, me duele la columna, me duele aquí, me duele acá. Entonces, tanta distracción, no hago nada. ¿Me entienden? Así que son algunas recomendaciones. Si ustedes quieren de verdad experimentar en lo que estamos haciendo, en lo que les estoy enseñando, tienen que proveerse de algunas cositas. Y entonces podemos ir ahora a qué se hace en la meditación cristiana. Cómo se empieza, cómo se crece en esto. Pero alguna pregunta de lo anterior. Alguna, no sé, incertidumbre, duda, queja, súplica. ¿Algo? Yo no estoy enseñando yoga. No estoy enseñando meditación budista. No tiene nada que ver. Simplemente meditación cristiana. Y para meditar como cristiano, lo primero es saber dónde sentarme. Sí. Foster, en el libro que ustedes están leyendo, en efecto dice eso que tú estás diciendo, Viquita, que uno tiene que hacer un vaciado para llenarse. Sí. Yo prefiero no verlo así. Creo que el recogimiento, que es lo que estamos viendo, el recogimiento en primer lugar, que sería el equivalente a lo que Foster llama vaciarse, es parecido, pero no idéntico.
Y yo creo que uno nunca necesita un vaciado total. Lo que pasa es que el recogimiento es más bien quitar las distracciones, que puede verse como un vaciamiento, pero yo lo veo diferente. De hecho, esto lo he hecho por muchos años y nunca he sentido que mi mente queda en blanco y estoy así, vacío. No, nunca es necesario. Sí les sirve. En el libro de Foster, yo no sé si lo mal entiendo, pero para mí ese vaciamiento es como llegar a descarga, empezar, si estoy cargado, dejarlo, vaciarlo, y dejar de que Dios pueda trabajar en mi vida. Correcto, así es. Ese vaciamiento que tú dices, precisamente se puede entender de esa manera, como dejar las cargas en las manos del Señor. Y lo que vamos a ver ahora es cómo hacerlo eso en la práctica, ¿verdad? Porque, claro, traigan sus cargas al Señor, dice Pablo. Cualquier cosa que tengan, tráiganlas al Señor. Uno dice, amén. ¿Y ahí cómo se hace? En oración. Muy bien, Señor, te traigo mis cargas. Me siento igual. Otra vez, Señor, te traigo mis cargas. Me siento igual. ¿Cómo se hace? Se dan cuenta que son cosas muy sencillas y muy obvias que debiéramos saber y parece que no siempre las sabemos. Entonces, aquí hay algunos consejos. El recogimiento, ¿cómo se empieza? El objetivo es sacar las distracciones. ¿Ya? Entonces sepan lo que están tratando de hacer. Cuando nosotros intentamos meditar, la oración meditativa, lo primero que es dificultoso es que nos damos cuenta que nuestra mente está terriblemente fragmentada. Nosotros intentamos orar y la mente se va para un lado, se va para otro y no nos deja, ¿no es cierto? Es como que tuviera vida propia. Cuando nosotros estamos en el tejimaneje del mundo, la mente funciona así rápidamente, va para un lado y para otro y como que nos sirve. Pero cuando tratamos de estar quietos, de pronto ya no podemos sujetarla. Entonces, ¿cómo hacer para quitar estas distracciones y poder verdaderamente enfocarnos? Aquí tiene algunos consejos de ayuda. Primero que nada, sentarnos cómodamente en un lugar tranquilo. Cuando hemos aprendido mucho a hacer esto, usted lo puede lograr en la micro. Usted lo puede lograr en el metro. Usted lo puede lograr en lugares bulliciosos, con otras personas al lado, en el cuarto del lado, viendo la tele. Usted lo puede lograr, pero no en la primera vez. Entonces, las primeras veces, usted va a tener que hacer algo, que es buscar espacios donde esté verdaderamente tranquilo. ¿Dónde va a ser eso? Muy de madrugada, tal vez, cuando la familia esté durmiendo. Al anochecer, cuando todos estén durmiendo. En un cuarto que usted pueda designar para eso en su casa. Si tiene un horario flexible, a lo mejor en la mitad de la tarde, cuando no hay nadie, no lo sé. Va a tener que encontrar algo. Y en ese lugar tranquilo, hacer algunos movimientos de relajación y entregar las ansiedades al Señor en oración. Eso primero. ¿Cómo se hace esto? Ustedes se sientan en un lugar cómodo, ya dijimos. Les sugiero una silla de respaldo muy derecho, como la donde ustedes están en este minuto. Entonces ustedes se sientan muy atrás, bien atrás. Inténtenlo ahora, por favor, siéntense lo más atrás posible, con la colita pegada al respaldo, que la espalda les quede sumamente derecha. Ustedes se dan cuenta que generalmente no nos sentamos así, entonces la postura viciosa hace que la columna se arquee y nos vamos poniendo así, achataditos. Bueno, eso no funciona en la oración meditativa porque empieza a doler, ¿ya? Entonces, ustedes están bien sentaditos con las piernas en una buena posición y colocan las manos sobre los muslos en una forma relajada, con las palmas hacia arriba o hacia abajo. Yo les sugiero hacia arriba, simplemente porque cuando las ponemos hacia abajo empezamos a poner nerviosos y usamos las manos. Nos rascamos, nos apretamos, lo que sea. Es precisamente parte de las distracciones. Entonces, el tenerlas hacia arriba produce un efecto. Nos obliga a, ya córtala, enfócate. Bien, entonces,
cerramos los ojos y empezamos a respirar. La respiración para relajarse es muy importante acá. Se respira por la nariz lentamente y se bota por la boca unas 2 o 3 veces, 4. Después de haber llenado los pulmones, ustedes respiran por la nariz y botan por la nariz. Hagamos el ejercicio. Ustedes están bien sentaditos, bien derechos, y toman aire por la nariz, llenan lo más que puedan, despacito, sin mover los hombros, tratando de inflar la guatita, o sea que el aire llene todas las cavidades bajas de los pulmones, o sea, tira el diafragma hacia abajo y vaya llenando bastante, bastante. Usted siente que hay mucho aire, ¿ya? Lo sostiene un poquito y lo bota por la boca. Haga un poquito así como de tubo para que no se vaya tan rápido, sino que usted lo pueda llevar de a poquito. ¿Ya? Unas 2, 3, 4 veces lo que necesite. Entonces siente como que, wow, hasta se va a marear, porque estamos acostumbrados a apenas respirar. Ya, está lleno de aire, bien oxigenado. Ahora continúa con un ritmo y empieza a respirar por la nariz, llena y bota por la nariz. Es importante hacer esto de botar por la nariz, porque si ustedes respiran por la nariz y botan por la boca, nunca logran concentrarse, porque se están concentrando en este cambio. Si respiran por la nariz y botan por la nariz, empiezan a lograr un ritmo. Y el ritmo tiene que ser en función de las palpitaciones del corazón. Ustedes sienten su corazón y le pasa justo lo que le está pasando a la Mari. Se llenan de aire y sienten ganas de bostezar. Es el efecto típico. Y sienten relajación. Su cuerpo se empieza a relajar. Y empiezan por la nariz, botan por la nariz, y en un lugar tranquilo, que no es este, en su casa, ustedes empiezan a sentir su corazón. Y vayan buscando el ritmo del corazón y a respirar conforme a ese ritmo. Y ustedes empiezan a estar en armonía con ustedes mismos. Como no tienen costumbre, las primeras veces va a ser puro bostezar. Hasta que empiecen a tener costumbre de hacer esto. Tal vez al principio lo único que harán ser ejercicios de respiración. Cuando ya están oxigenados, y sugiero antes de entrar en el ritmo de seguir el corazón, relájense un poco, relajen los hombros, los tiran para atrás, relajan el cuello. Mira aquí un ejercicio muy bueno para el cuello, para todos los que tienen problemas en el cuello como yo. Mire, bien derechito, pone la cabeza hacia un lado, sube una manito y tira hacia abajo. Y al mismo tiempo baja el hombro contrario. Eso estira las vértebras de manera preciosa. Usted lo siente libre. Lo mismo para el otro lado. Ahí, después esto, hacia abajo y baja el otro hombro. Y hace ese tipo de ejercicios de relajación. Se lo aconsejo que también los haga en el trabajo, en cualquier parte. Hay otras formas de ejercicios. No es esta una clase de ejercicios, pero le estoy tratando de decir, hay que relajarse. Cuando uno empieza ahora a meditar, ustedes tratan de anclar la mente en una frase o pasaje bíblico. En la tradición oriental hay una pequeña oración que se conoce como la oración del Señor o la oración del penitente, que es la que está en Lucas 18:13, donde el publicano se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Esas frases bíblicas tan potentes como sé propicio a mí, pecador, o soy tu hijo amado. Fíjese que es muy poquitas palabras. Soy tu hijo amado. Cosas así se llaman, da lo mismo si se acuerdan cómo se llama, lo que me importa es que lo hagan. Pero la gente le ha puesto nombre y eso se llama oración de suspiro. Porque son tan cortitas que uno las puede hacer en un suspiro. Entonces uno puede hacer algo así como, soy tu hijo amado mientras respira.
conmigo tienes complacencia mientras voto. Soy tu hijo amado, cuando inhalo, conmigo tienes complacencia. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Bueno, esta oración de suspiro hace que las verdades en meditación anclen la mente a algo. Mientras el Oriente lo que trata es de poner la mente en blanco, nosotros tratamos de anclarla a una verdad, a algo muy profundo. Y ese anclamiento nos superenfoca y va matando las distracciones alrededor. Si las distracciones son muy fuertes, hay que llevarlas al Señor en oración. Y hay con eso comenzar. Después de hacer estos ejercicios, usted dice, Señor, sabe que tengo ansiedad por esto, mañana tengo que entregar esto, no he alcanzado a hacer esto, estoy preocupado por esto, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, ¿entiende? Y usted lo coloca delante del Señor y le dice, Señor, de verdad creo en ti, por favor tómalas tú porque están sobredimensionadas para mi capacidad. Ahí lo dejo. Pero ahora quiero anclar mi mente, por favor ayúdame en esta verdad. Soy tu hijo amado, conmigo tienes complacencia. ¿Ya? O perdóname, Señor, he pecado en tu contra. Perdóname, Señor, he pecado en tu contra. Sé propicio a mi pecador. Y entonces uno tiene una oración de suspiro. O una verdad bíblica como esta de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo me puedo ver como crucificado juntamente con Cristo. Y empiezo a mirar la cruz de Cristo ya no solamente como el acto de sustitución, y empiezo no con las elaboraciones teológicas, sino empiezo a ver la realidad. Yo fui crucificado juntamente con Cristo allí. Y me empiezo a ver y empiezo a usar la imaginación. La oración meditativa requiere el uso de la imaginación también. Entonces yo me veo crucificado y yo me veo resucitado juntamente con Cristo. ¿Estoy diciendo algo que no sea verdad? Es verdad. Pero aparte de la definición teológica, ¿cuándo ha pensado en esto de una manera mucho más vivencial? Pues la oración meditativa procura eso. ¿Me explico? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Ojalá les sirvan estos consejos, hermanos míos. Que no queden ni en saco roto, ni tampoco que digan que loca la clase. Fue como... No, insisto, me siento mucho como este obispo hablando con los monjes locos, pero ustedes no son los locos, son monjes nomás, ya. Espíritu de arrepentimiento y confesión es tan importante también. Dios nos va a permitir conocernos como Él nos conoce. A veces tratamos de llegar delante del Señor diciéndole, mira Señor, esto y aquello, como si Él no supiera. La oración meditativa es una oportunidad para decirle, Señor, escudriñame y permíteme a mí, verme a mí como tú me ves. Y Dios empieza a revelar cosas. Tal vez esas son las primeras cosas que vamos a escuchar de Dios. Y lo que vamos a escuchar de Dios, si de verdad estamos meditando, es que Él nos va a decir, eres mi hijo amado, me complazco en ti. Yo sé que la estás embarrando en esto y aquello. Sé que estás preocupado, sé que estás ansioso, sé que tu orgullo te está jugando malas pasadas. O sea, puedo hacer una lista kilométrica de lo que está faltante en ti. Pero quiero que sepas para empezar que me encanta estar contigo. Que mi presencia se goza de estar contigo. Que por eso hago todas las cosas, para que mi presencia habite en medio de mi pueblo. ¿Me explico? El Salmo 139 nos ayuda muchísimo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Primera de Juan 1:9 que dice, ¿no es cierto? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. ¿No es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas verdades nos ayudan a entender a dónde nos estamos aproximando. Por eso esta es muy importante en el recogimiento. Así comienza esto. Ustedes se dan cuenta que esto ya puede durar 10 minutos, 15 minutos, media hora, y estamos en el paso número 1.
La oración meditativa es una práctica que hay que desarrollar con tiempo. Yo me gozo de mis vacaciones especialmente por esto. Aquí es donde el tiempo no importa. Y entonces puedo pasar la mañana completa en esto. Y mi señora, que me tiene mucha paciencia, no me interrumpe. En el resto de la semana hay un corre-corre igual que el de ustedes. Entonces, a veces tengo que sacar tiempo tarde en la noche o en la mañana temprano o cuando se puede. Y generalmente no lo voy a lograr mucho, pero les digo que las vacaciones para mí son tiempos especiales de crecimiento en esto. Yo no sé lo que ustedes hacen en las suyas, pero ojalá no sea puro dormir, porque hay mucho más en la vida. La aceptación de los caminos de Dios. Aquí hay algo muy interesante e importante en el recogimiento. Es cuando hacemos de este pasaje de Isaías 55, 8, 9, una verdad que guía los pasos de nuestra vida. Cuando podemos hacer verdad esto, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que se trata aquí en el recogimiento es que uno sabe que ha terminado la etapa del recogimiento cuando llega este momento y uno le dice, Señor, estoy listo para escucharte y mi primera respuesta a lo que me digas es, sí, Señor. Yo sé que lo que me vas a decir es diferente de lo que yo pienso. Sé que lo que me vas a decir es mucho más alto. Y comienzo diciéndote, sí, Señor. Cuando ustedes sienten eso, el recogimiento ha hecho su fruto. Y pueden pasar al siguiente, que se llama contemplación. La contemplación es como llegar al lugar santo del tabernáculo y de ahí prepararse para entrar al lugar santísimo. Y quisiera recomendarles ese discipulado que se llama En busca de su presencia, que es precisamente un recorrer el camino del tabernáculo hasta el lugar santísimo. Pero la contemplación es como estar en el lugar santo. En el lugar santo había 3 muebles. ¿Alguien se acuerda qué muebles había? El candelabro, que habla de qué cosa. ¿Qué hace un candelabro? La luz, ¿verdad? Alumbra. ¿Qué otro mueble había? La mesa con los panes de la proposición. ¿Y de qué habla esos panes? De la provisión de Dios. Porque son 12 panes, entonces Dios quería decir, un pan para cada tribu, yo de verdad le voy a proveer a mi pueblo. Y había un tercer mueble que era el incensario de oro, donde se colocaba incienso mezclado con las brasas del altar de los sacrificios, que está en la parte de afuera. Porque no hay forma de llegar al Señor si no es por sacrificio, pero la manera de llegar al Señor, porque Él es espíritu, y llegamos en espíritu y en verdad, es por medio de la oración. Entonces, estar en el lugar santo es contemplar. Mira, Señor, la provisión que hay en mi vida. Mira la salud que tengo. No quiero mirar ahora la parte vacía del vaso. Quiero mirar la parte llena. Quiero hablarte de que has sido luz en mi camino. De que no ando en tinieblas. Quiero darte gracias porque estoy en paz, porque puedo hacer esto, por este curso que me está enseñando algo nuevo. Quiero darte gracias por la luz que has puesto en mi vida. Quiero entrar a tu presencia en oración, en olor fragante, como un incienso, pero con base en el sacrificio de mi Señor. Y entonces me siento y contemplo. Y fluye de mí gratitud. Esa es la marca de la contemplación. ¿Me explico? Permítame ser un poquitito más específico para ayudarle. Ayuda mucho estar quietos ante la gloria del Señor reflejada en la creación. Uno simplemente observa
No hace falta meditar siempre con los ojos cerrados, sobre todo en la naturaleza. Fijen sus ojos en las hormigas y véanlas trabajar ordenadamente en paz. Fijen sus ojos en una mariposa, fijen sus ojos en la belleza de una flor, fijen sus ojos en el agua que fluye y rodea las piedras y sin embargo nada la detiene. Fijen sus ojos en cosas que están a su alrededor y digan, Dios, te pasaste. Eso es contemplación. Otra cosa que ayuda mucho es la música de adoración. La música de adoración, no la música estridente, no la música que le va a hacer danzar, que eso tiene otro propósito. Aquí es la música que le lleva a la quietud del corazón. Música de adoración. También es un medio, ayuda. Y finalmente, hay un momento en la contemplación cuando el espíritu toma el control. Para muchos esto se transforma en hablar en lenguas. Otra manifestación similar, pero casi opuesta, es sobran las palabras y no hay sonido alguno. Y es casi como que estábamos diciendo algo y quedamos ¡ah! Y es simplemente como que hay algo en el ambiente. ¿Le ha pasado alguna vez? Hay una santidad en el ambiente que produce un recogimiento. Estoy contemplando. Estoy dándome cuenta de dónde estoy. En el ajetreo de la vida es difícil darse cuenta. En una micro, apretujado, es difícil darse cuenta que estoy en la presencia de Dios. Por eso que hay que comenzar estos ejercicios muy en privado, en ambientes controlados, para poder desarrollar lo que hemos perdido. Porque yo le digo, usted y yo tenemos una añoranza del Edén. Lo llevamos adentro. Que alguna vez estuvimos allí, en Adán, en Eva, pero lo perdimos. Y nuestro mundo interior anhela volver a eso. Así que ustedes pónganle un poquito de cuerda y van a llegar. Lo van a lograr. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Cuando uno ha practicado el recogimiento y empieza con la contemplación y llega a estos momentos de éxtasis, pequeños o grandes, simples como el revoloteo de una mariposa, de verdad. No es una cosa así extraordinaria, no tiene por qué temblar, y ojalá que no tiemble, ¿no es cierto? El ambiente no tiene por qué haber ruidos extraordinarios, no tiene por qué haber una voz de ultratumba que tú eres mi... No, sí. Es mucho más simple que eso, es solo estar de pronto extasiado en la presencia del Señor. Cuando la contemplación y el recogimiento han hecho su trabajo, comienza la oración de escuchar. Ahora, es un poco engañoso decir que son etapas o movimientos, porque pareciera que son muy consecutivos. Con frecuencia se entrelazan y uno sigue al otro, se adelanta del otro, hay que volver atrás, etc. Pero en general, cuando el recogimiento y la contemplación han hecho su obra, estamos en condiciones de entrar a la oración de escuchar. Y el Señor nos da este consejo maravilloso en Isaías 1:19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Son promesas. ¿Por qué no la toma como una promesa? ¿Por qué no la escribe en su cuadernito de viaje y la toma como una promesa que memorizar y que creer? Es el Señor diciéndole a su Hijo amado, y usted ponga, el Señor le dijo a su Hijo amado, es decir, igual yo. Y le dijo lo siguiente, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pongámoslo más yo. Si tú quieres y tú me oyes, vas a comer de lo mejor, vas a disfrutar del bien. Pónganlo en sus palabras, háganlo personal. ¿Y qué se hace en la oración de escuchar? Se escucha. Porque ha llegado el momento donde podemos escuchar una voz de lo alto
que tal como le dijo a los discípulos en el monte de la transfiguración, le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que Dios habla. ¿Y cómo distinguir la voz de Dios de nuestros pensamientos? Esto es una pregunta que me hacen toda la vida y que es re difícil de contestar en verdad, porque en primer lugar, hermanos míos, requiere experiencia, como la de Juan capítulo 10, versículos 11 al 15, que me gustaría que lo leyéramos. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cómo discernir cuando estoy escuchando verdaderamente a Dios? La primera cosa es casi una paradoja, con la experiencia. Pero ¿cómo voy a ganar experiencia en esto si ni parto? Haciéndolo. Cuando uno ha pasado tiempo en esto, distingue la voz del pastor de las otras voces. Y si uno nunca lo ha hecho, lo que uno va a escuchar primero es la voz de la propia conciencia, la voz de la mente y la voz del diablo. Porque esas voces estamos acostumbrados a escucharlas. Y esas voces van a tener mucho de culpa. Le van a decir los mismos pensamientos que hemos tratado de negar acá. No sirves. No eres amado. No lo haces bien. Estás muy al debe. Deberías. Tu padre no debería quererte por esto. Eso es el diablo. Ustedes van a escuchar esas voces. Pero ¿cómo, pastor? Estoy justo en el momento, en el lugar santísimo. ¿Cómo está el diablo ahí conmigo? Lamentablemente. Entonces hay que aprender a distinguir la voz de Dios. Con el tiempo no es difícil, porque la voz de Dios tiene algunas características impresionantes, que los podríamos llamar factores que distinguen la voz de Dios. Y con esto estoy terminando la clase de hoy. Estos factores son, en primer lugar, la calidad. La calidad de la voz de Dios tiene que ver con el peso de la palabra que nos llega. Es de una... es como la diferencia entre recibir el goteo de una lluvia suave y que me tiren un balde de agua encima. Uno nota cuando es un balde de agua. La voz de Dios no es una sugerencia. La voz de Dios tiene un peso de autoridad que uno simplemente sabe. La voz de Dios dice lo que es y lo que hay que hacer. No nos está preguntando, no nos está sugiriendo, no nos está, no sé, simplemente uno escucha y dice, fue Dios. Lo sé. ¿Me explico? Una segunda cosa es el espíritu que produce la voz de Dios. La voz de Dios produce paz, produce gozo, produce una sensación de que las cosas están bien. Uno puede pasar horas y horas orando, suplicando, meditando, haciendo mil cosas, pero de pronto Dios habla y eso lo llenó todo. Es como que una sola palabra
una indicación, algo, y uno dice, ¿valió la pena esto? En mis últimas vacaciones tenía un tema muy particular que llevarle al Señor. Y todos los días se lo llevé al Señor buscando una respuesta. Y claro, tuve otros momentos lindos con Él, de comunión y otro tipo de cosas, practicando estas mismas cosas que le digo. Pero no venía respuesta a lo que yo estaba buscando, y no venía. Y después de todas las vacaciones, el último día, y el Señor me dijo 3 palabras. Solo 3 palabras. Y fue totalmente claro. Y yo le insistí, porque lo supe, y le agarré y le dije, y esto, y esto, y esto otro. Y me respondió a una más. Y después de eso, silencio. Y no pude sacarle más palabras, pero supe que había sido Él. Era tan claro, era tan pacífico, era tan potente, era tan alegre. Podría haber saltado y haber bailado en ese minuto. Y simplemente porque me dijo 3 palabras. Es que así es el espíritu de la voz de Dios. Y finalmente el contenido. El contenido es casi como una medida de comprobación. El contenido nunca va a contradecir la revelación ya dada por el Señor. La voz hablada de Dios actual nunca va a contradecir la revelación que Él ya ha dado, o sea, la Escritura. ¿Qué significa no contradecir? Significa que no contradice los principios revelados. No cada versículo, porque, o sea, no se trata de que tengamos que tener un versículo que apoye lo que estoy escuchando, sino que el principio general de la Escritura no es contradicho. ¿Me explico? Entonces, no puedo decirles más, lo único que tienen que hacer ahora es practicar. Y ustedes siguen escribiendo esto en su libro de viaje. Sus experiencias van a ser tan valiosas para ustedes y para sus discípulos. Y no sé si comienzan hoy o ya han comenzado mucho antes, pero este es el viaje que nos espera juntos. Tarea, para que puedan crecer en estas cosas. O sea, esta es la bendición máxima de la clase. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto a las disciplinas espirituales, por favor escuche y trabaje las lecciones 8 y 9 del discipulado 1+1, porque necesita complementar esto con la Lectio Divina. No la voy a trabajar en igual forma acá, no voy a repetir esas clases, entonces por favor compleméntelo. Piense en esto como un curso breve universitario, súper potente con 45.000 créditos, entonces usted tiene que hacer algo aquí, ¿ya? Póngase las pilas. Leer y resumir el artículo enviado sobre Lectio Divina de R.H. Barton. Ya está en Dropbox, pero se lo voy a enviar como siempre mañana, para que ustedes lo tengan. Es un artículo cortito, es bellísimo, no les va a costar. Si no lo ha hecho antes, porque en el curso 1+1, donde también se dio, no les pedí que lo resumieran, ahora sí se los pido. Entonces tienen que resumirlo como siempre y darme un comentario al final de cómo fue el aporte para su vida. Practique los siguientes 7 días, o sea, hasta el próximo miércoles, unos 15 minutos de oración meditativa antes de acostarse. ¿Para qué le voy a poner presión en que se levante 20 minutos antes? No. Antes de acostarse. Cuando ya esté todo el mundo en silencio, cuando la casa esté tranquila y usted en lugar de ver un rato la tele, o incluso de leer un libro, o de caer de espalda porque está rendido, no. Póngasela 15 minutos. En un lugar solo, practica la respiración, se suelta un poquito y empieza al menos a anclar la mente en una oración de suspiro. Si llegan hasta ahí nomás, hasta ahí va. Pero inténtenlo, ¿les parece? Y van a acordarse de mí porque lo primero que van a sentir es que van a dormir mejor. Pero no es ese el objetivo.
Nuestra identidad como amados de Dios, por favor, escriba en su cuaderno de viaje las tensiones de la vida y ministerio con las cuales esté luchando y ora al Señor sobre ese tema. Yo sé que usted está luchando con tensiones. Las tensiones de darle el gusto al mundo que le dice tienes que tener cosas, tienes que hacer cosas, etc. Y la tensión de ser el amado de Dios. Yo sé que está luchando. Si no las está mirando, se está perdiendo de algo importante. ¿Puede hacerlas? Le pido que lo haga y que lo anote en su cuaderno. De todo esto, lo que tiene que reportarme, evidentemente, en la parte de arriba. Y si puede, en un cuadernito, en una hojita, me dice, de los 7 días transcurridos, hice 5 veces, 6 veces, 3 veces la meditación. 7 veces, 7. ¿De acuerdo? Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.